Quédate con nosotros porque a continuación, de lo que poco se habla, pero sabemos que pudiera tratarse de una enfermedad. ¿Tienes algún tic? Del tic nervioso, te brinca de repente el labio, los ojos. Bueno, entre los tics más comunes se encuentra uno que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, el cual es un trastorno neurológico y se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. ¿Qué causa un tic? ¿Qué lo genera y sobre todo, qué lo controla? Quédate con nosotros, te presento los datos y regresamos a platicar con nuestros especialistas. Los tics más comunes incluyen el síndrome de Tourette, trastorno de tic persistente motor o vocal y trastorno de tic transitorio. Algunas características de los tics más comunes incluyen movimientos involuntarios en párpados, encogerse de hombros sin querer, tics vocales como tararear, aclarar la garganta, gritar una palabra o frase sin querer. No está relacionado al consumo de las drogas. Muy bien, pues vamos a platicar con nuestro invitado el día de hoy. Hoy agradezco al doctor Arturo Contreras Marín, él es neurólogo y él ha sido reconocido en los Top Doctors Awards como uno de los 50 mejores especialistas de nuestro país, a quien le damos la más cordial bienvenida para que esté con nosotros platicando de este tema tan interesante de los tics aquí en Código Salud. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Qué gusto. A platicar de este tema tan poco tocado. Exactamente, en realidad. Y es una relación directamente con la salud. El tener un tic no es porque se nos ocurrió y ya, o queremos llamar necesariamente la atención. No, de hecho. A ver, de entrada, doctor, defínanos. ¿Qué es un tic? Bueno, mira, un tic podemos definir sencillamente como un movimiento o actividad estereotipada e involuntaria. Es involuntario de entrada, que ¿verdad? Ocurre repentinamente. Ajá. Y hay que diferenciar entre movimiento y actividad, porque existen tics motores y tics que no son motores. ¿Cuáles son los motores y cuáles no lo son? Los motores son aquellos que involucran movimiento, ¿no? Dentro de la clasificación existen tics motores simples y tics motores complejos. Los tics motores simples generalmente involucran solo un grupo muscular y los tics motores complejos involucran más grupos musculares. Como ejemplo, digamos, un tic motor simple sería un simple pestañeo. Así o que, hacer que nos está brincando el ojito, ¿no? O hacer una mueca, Así. eso sería un tic motor simple. Los labios que y estamos. Un tic motor complejo sería tener algún movimiento de la cara, torsional, con la experiencia de tener una actividad, ¿no? Ahora, pero al decir, doctor, que son involuntarios, es como su nombre lo indica, nosotros no lo estamos generando a propósito, sino que están sucediendo al momento. Eso existe cierta controversia. Son involuntarios porque obviamente si el paciente no los genera, pero dijéramos parcialmente voluntarios, porque existen momentos en que el paciente es capaz de controlarlos. Pero controlarlos. Controlarlos. No originarlos. Así es. ¿Qué los origina? Es muy distinto. No sabemos que los origine. ¿No se sabe? No se sabe que los origine. En realidad no existe una correlación anatómica en el cerebro de una estructura o daño que pueda originar los tics. Se sabe que funcionalmente las conexiones en una parte del cerebro que se llama núcleos basales y la parte frontal debe de estar alterada para que se produzcan estos tics. Ahora, hay una relación, por lo menos si no está comprobado cuál es la causa o el origen directo de un tic, ¿hay algún factor externo ambiental quizá que pudiera estar involucrado en esto? Estos tics generalmente aparecen cuando, como bien lo dijiste, existe el síndrome de Gilles de la Tourette, existen otros trastornos de tics, generalmente aparecen en la infancia, adolescencia, de los 5 a los 15 o 18 años, y habitualmente algunos neuropediatras lo han relacionado con la existencia de anticuerpos antiestreptococo beta hemolítico en algo que se llama síndrome de Pandas. Eso sería una correlación posible. Pero existen otros estímulos que pueden no generar los tics en sí, sino exacerbarlos. Aquellos estímulos que generan ansiedad, que pueden ser de alimentos o bien factores en el ambiente o factores sociales. Ahora, algo muy común en alimentos sería el café. ¿El café? Puede generar algún tipo de tic. Que se exacerben. Que se exacerben. Así o sea, es. que se presenten con mayor frecuencia. O digamos que se generen un poquito más visibles. Que se expresen más. Que se expresen más.
Otro factor ambiental o social sería los cambios de maestro en los niños, los exámenes en la edad escolar. ¿Y esto sería por estrés o por nerviosismo? Porque también hemos escuchado mucho tic nervioso. ¿Es correcto decir tic nervioso? Realmente la palabra correcta es tic. Nada más. Nada más. Y el que ya se le haya agregado el nervioso, es pero sí está distinto. relacionado con los nervios, ¿sí? Está relacionado con el grado de estrés y ansiedad de los pacientes, no en su génesis, sino en su exacerbación. Ajá. Por decirlo así. ¿Cuáles los más comunes son? Ustedes, por ejemplo, en la práctica, cuando hablan o ven directamente a sus pacientes, ¿cuáles son los tics más comunes que han visto? Son muy raros. De entrada, los tics o la enfermedad por tics y su espectro más grave, que es el síndrome de Gilles de la Tourette, está presente en el 0.3 o 0.5% de la población. No es muy frecuente. No es muy frecuente. Pero los más comunes y el que se presenta más es el tic ocular o guiño ocular. Que le hacen con el ojito así, ¿no? Que están así. O muecas ¿no? faciales, Ajá. o pueden ser muy complejos en realidad. Los tics fonatorios más comunes ¿Cuáles? son gemir, gruñir, Ajá. o decir alguna grosería, o repetir, imitar a la persona que está enfrente, ¿no? ¿Decir una grosería pudiera estar considerado un tic? Cuando se dice de manera repetitiva. O sea, no es que la persona sea lépera. Bueno, sí es No, lépera, no, pero vaya, finalmente es porque esté repitiendo el mismo tipo de grosería o palabra. Exactamente. Pudiera tratarse de un Una característica de los tics es, una característica cuando se presenta es que son premonitorios. ¿Cómo poner el ejemplo? Cuando uno va a estornudar, Ajá. siente que va a estornudar. Bueno, claro, el estornudo no es un tic, pero igual en la paciente que presenta un tic, siente que va a tener ese tic. Incluso cuando hace el tic, se siente librado y se siente mejor. Y es por eso que los hacen, ¿no? Con mayor frecuencia. Igual al decir alguna leperada de manera frecuente, puede liberar esa ansiedad, la misma grosería. La misma grosería. Ahora, Así es. una vez focalizado, a pesar de que esté dentro del rango más bajo en cuanto a las estadísticas de personas en nuestro país, yo me imagino a nivel mundial la estadística puede ser similar. ¿Qué se hace? ¿Cómo hay tratamiento? Es distinto, vamos a priorizarlo, ¿no? A ver. Están los tics simples, que generalmente si uno presenta un tic y una enfermedad transitoria por tics, o sea, por tics transitorios, que son aquellos que duran menos de un año, no se tratan. Si no genera un disconfort en la persona y si no le genera un disconfort social, no se tratan. Y la enfermedad crónica por tics son aquellos que pasan de un año y aquella persona que tiene un tic fonatorio, un tic vocal y un tic motor. Ajá. Esos pueden ser tratados. Y el espectro más grave, que es el síndrome de Gilles de la Tourette, que los pacientes tienen que tener más de 12 meses, al menos 2 tics motores y un tic fonatorio. Esos pacientes tienen que ser tratados forzosamente y es un espectro muy grave porque generalmente se acompaña de otros trastornos neuropsiquiátricos como son TDA, trastornos de déficit de atención, Ajá. algunos trastornos del estado de ánimo como el trastorno obsesivo compulsivo y tienen que ser tratados por muchos especialistas. Claro, El en este caso psiquiatra, último, ándele el pues. neurólogo y quizás un psicólogo conductual para tratar de hacer un biofeedback en estos pacientes. Es muy complejo. Es muy complejo y me imagino que está muy focalizado en este aspecto. Por ejemplo, hablar con un paciente con trastorno por déficit de atención es que va a presentar o tiene el riesgo de presentar uno o varios tics. Así es. Quien no tiene un trastorno por déficit de atención puede manifestar un tic, pero puede estar relacionado con otra cosa. Así es. Ahora, ¿cómo trata uno y cómo trata otro, doctor? Sí, como te mencioné, si es un solo tic que no genera mayor disconfort y no ¿Así solito molesta de al la paciente, nada? O sea, psicológicamente hablando con el paciente puede pasar. si lo logra Si controlar, lo logra controlar, pero si no lo logra controlar. entonces hay algunos medicamentos que generalmente son antipsicóticos, desde los más clásicos como la lanzapina hasta hay otros más O sea, modernos. el tratamiento sí es farmacológico. Es farmacológico y múltiple en ocasiones. Todos los pacientes son distintos, hay que combinar tratamientos como antipsicóticos, antidepresivos y en ocasiones hasta algún antiepiléptico. Y yo me imagino que en caso de que el paciente les manifieste a ustedes los especialistas que se sienten incómodos, porque habrá quien tenga un tic quizá, doctor, y pues no pasa nada, ¿no? Así es. Y a lo mejor a la gente incluso alrededor pues tampoco le molesta. Digo, habrá quien sí se sienta incómodo, dependiendo del tipo de tic. Si una persona en medio de una junta suelta la leperada 15 veces, pues a lo mejor sí. Incluso hasta le puede causar el despido o el trabajo. Pero también depende mucho del paciente, ¿no, doctor? Depende del paciente y el paciente con tics generalmente no acude él solo a consulta.
los llevan sus familiares, sus padres, sus hermanos, Porque son los que compañeros no de trabajo. aguantan, ya no, No aguantan los ya tics. no lo aguantan. Y algo muy particular y en donde vemos que es voluntario, su control es que generalmente en el consultorio los pacientes no tienen tics. Son bien verdad? educados, sí. O sea, llegan al consultorio Llegan, y no pueden tienen controlarlos, absolutamente nada. así es. Salen del consultorio y Y en aparece su el tic. casa y aparecen los tics. ¿Esto no tendrá una relación, digamos, neurológica o más bien es sociológica? No es sociológica, sabemos ¿No? que es una enfermedad Eso no. y O no sea, lo no es a pueden propósito controlar, así. pero generalmente esos tics los liberan de ciertas, no sé qué exactamente qué sientan, pero se sienten liberados al realizar el tic. Ahora, ¿lo puede padecer igual un niño que un adulto? Esa es una gran diferencia y una buena pregunta. Aparece generalmente en la infancia. Generalmente los tics motores de los 3 a los 8 años y los tics fonatorios suelen aparecer de 7 hasta los 18 años. Generalmente durante la adultez se van quitando los tics, pero solo algunos llegan a la adultez con la presencia de los tics. Eso es, y hay que diferenciarlo de algunas otras cosas que a veces le llamamos tics en la adultez, como dos trastornos que son frecuentes, que es el blefarospasmo, o sea, el hacer guiños y poder cerrar el ojo, que eso sí es un trastorno funcional que puede ser tratado no farmacológicamente, sino poniendo toxina botulínica en el ojo. Por ejemplo. O bien el blefarospasmo, que a veces también le llamamos tics en los adultos, que es que se hace una mueca, que es la boca, toda la cara se va de lado como si tuvieras una parálisis facial, que también el tratamiento es con aplicación de toxina botulínica. Ya, y esta parte es bien importante donde sí entra el aspecto social, porque ya lo decíamos, hay gente que se puede sentir incómoda de ver o socializar o trabajar o estar al lado de una persona con algún tic. O la misma persona, generalmente da una pena social enorme el que se te vaya la cara de lado. Hay gente que, bueno, un comunicador no podría estar frente de cámaras cuando tenga este tipo de padecimiento, siendo que el nerviosismo y la ansiedad pueden reproducirlo con mayor frecuencia. Exactamente, por eso ve que le comentaba hace rato y le preguntaba esta relación con decir un tic nervioso cuando en realidad es un tic y se acabó. Y sí hay, digamos, un factor que puede haber de ansiedad o nerviosismo que lo puede generar. Los exacerba de O todas los formas. exacerba, Así que es lo correcto decirlo. Así es. ¿No? Y ya después de un tratamiento, ya una vez focalizado qué tipo de tic y sobre todo el tipo de paciente al que se está asignando este tipo de tratamiento, ya sea psicológico, meramente platicado o farmacológico, ¿ese entonces puede llegar a desaparecer, doctor? Cuando en realidad se trata de una enfermedad de tics, generalmente la mayor parte de los casos desaparece en la adultez. O se hace menor o se hace más leve. Cuando se trata de estos últimos casos que contamos en la adultez, no, este tratamiento no desaparece habitualmente y requiere tratamiento toda la vida. Y toda la vida va a tener el tic la persona. Así es. Así, bien interesante. Fíjese qué bueno que pudo venir, doctor, a platicar este tema con nosotros, porque pocas veces se habla de los tics y ya vimos que entonces un tic sí sería una enfermedad. Un tic, sí, bueno, un tic. ¿O cómo lo denominamos? En sí, el tic es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma de una enfermedad. De una enfermedad. Que puede, según su gravedad, categorizarse en varios tipos de enfermedades. Ya, entonces estamos hablando de que un tic es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma de algo más, de una enfermedad, Así es. algo que está padeciendo directamente la persona. Doctor, le agradezco entonces que haya estado con nosotros, que brinde parte de su tiempo a venir Muchas a platicar gracias. con nosotros aquí en Código Salud. ¿Maneja redes sociales para que la gente lo contacte? Sí, doctor Arturo Contreras en Facebook y también nuestra página web con el mismo nombre, doctor Arturo Contreras Marín. Fabuloso, Muchas gracias. doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Que gracias tenga a un ti. excelente inicio de semana. No se me Gracias. vaya, está muy bien. Ya nos vamos. Muchas gracias por tu compañía en Código Salud. Quédate a continuación con Carlos Allende y Palitos y Bolitas. Soy Mariano Riva Palacio. Nos vemos mañana. Esto fue Código Salud.